Porque yo les digo suban el trabajo, les doy fecha, les doy tiempo. Y que después no suban el trabajo y quieran dar recuperativa, me parece una patudez tremenda. A menos que la persona haya estado hospitalizada en tu yo lo podría entender. Si no, no. Porque yo doy todas las facilidades del mundo. Pero así como les doy todas las facilidades del mundo, las exigencias son las exigencias. Y a mí no puede venir el jefe de carrera a obligarme a que le tome la recuperativa a alguien. Pase nomás. Hasta tarde vienen llegando, pues chiquillos, si la clase de finanzas terminó a las 8, son las 20:37. Ya, y eso es lo otro. Si la clase termina de finanzas, yo siempre ando por aquí abajo. La clase de finanzas termina a las 8, chiquillos estén a las 8:20 aquí conmigo, por favor. Porque nos atrasamos todos. Porque yo empiezo a esperar que lleguen, y al final se acorta más la clase, yo me distraigo porque van entrando, el zumbido, que el saludo. Entonces, yo sé que el profe se pasa hasta las 8, perfecto. A las 8:20 lleguemos. Porque no es como cuando uno viene del trabajo a la primera hora, ¿cierto? Que se entiende que se pueden atrasar. Pero aquí no veo razón de que se atrasen. Si salieron a las 8, yo creo que a las 8:20 es un horario prudente, se alcanzaron a fumar el cigarro, tomar el café y todo el cuento. ¿Ya? ¿Estamos? Esas son todas las aclaraciones. Y el sábado a las 11:30, chiquillos, porque yo voy a estar acá, porque yo hago clase a las 8:30 de la mañana. Así que no piensen que me voy a atrasar porque es imposible, porque yo ya tengo que estar acá. Así que el sábado a las 11:30 acá. Ya, porque así avancemos con el trabajo práctico que tengo que dar. Ya. Esas eran todas las explicaciones del caso. Ahora se me perdió el video, ¿se dan cuenta? En esta época. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Armas y en el... ¿Quieres que lo prenda? ¿Se lo dijo que lo mandó? ¿Está encendido? Tiene que compartir pantalla. Porque esas son cosas que se lo Vamos a tratar el tema de la minería de datos. Específicamente titulado esta presentación, Minería de datos, aspectos básicos, ya que a lo largo de ella vamos a tratar los conceptos y fundamentos básicos de la minería de datos, más que todo la superficie de la minería de datos, de manera que una persona que no esté familiarizada con este tema, no lo conozca, espero que al final de la presentación tenga una idea básica de qué es la minería de datos, para qué sirve la minería de datos y cómo nos podemos beneficiar de ella en el mundo actual. Así que comencemos. Bueno, antes de comenzar vamos a dar una pequeña introducción. En el mundo actual podemos decir que tenemos información por todas partes. Esta información surge de muchos datos. Sin embargo, tener datos y tener a posterior información no implica tener conocimiento. Podemos tener muchos datos, pero esto no nos hace conocedores de un tema. Entonces, ¿qué hacer para lograr conocimiento? Bueno, lo que se hace generalmente es aplicar varios procesos a los datos con el fin de obtener algo valioso, en este caso, conocimiento. La minería de datos es uno de estos métodos que se aplican a los datos para poder obtener ese algo valioso, que es el conocimiento. La minería de datos lo que hace es generar conocimiento. Con eso podemos comenzar a trabajar con esa premisa podemos comenzar a trabajar esta exposición. Antes de entrar a lo que es la minería de datos en sí, debemos tocar un tema muy importante relacionado con la minería de datos, que es el KDD. KDD son las siglas en inglés de Knowledge Discovery in Databases. Eso es la búsqueda de descubrimiento en bases de datos. ¿Qué es el KDD? Bueno, el KDD se puede decir que es un proceso en el cual se identifican patrones útiles en los datos para obtener posteriormente el conocimiento útil, válido y relevante. El conocimiento que resulta debe ser presentado de manera clara y comprensible, ya que de esta manera se puede decir que el trabajo
fue un éxito el trabajo de generar conocimiento. Por eso tenemos este esquema de datos, y de esos datos lo que hacemos es identificar patrones útiles. Antes de adentrarnos a lo que es el proceso en sí del KDD, es necesario que veamos un tema que forma parte del proceso del KDD, que son los almacenes de datos, o Data Warehouse, como lo dice su nombre en inglés. ¿Qué es el almacén de datos? Es una colección de datos de varias fuentes que están almacenados bajo un esquema unitario. Usualmente este esquema unitario reside, o este almacén de datos, perdón, reside en un único lugar. Como podemos apreciar en esta imagen, tenemos tres bases de datos en este ejemplo, por ejemplo en esta imagen, las dos rojas y esa amarilla. Lo que hacemos es, de esas tres bases de datos que pueden estar ubicadas en distintos puntos geográficos, lo que hacemos es almacenar los datos relativos al estudio que yo voy a realizar, o los datos importantes de esas distintas bases de datos, en un almacén que es representado por el símbolo azul. Ese es el almacén de los datos. Entonces, ¿de qué me beneficio yo teniendo un almacén de datos? Bueno, de que lo que me tomaría mucho tiempo y recursos a la hora de trabajar con distintas bases de datos separadas, inclusivemente geográficamente, voy a ganar tiempo y ahorrarme recursos si yo trabajo solamente con un almacén de datos donde se encuentren los datos relativos a mi análisis, al trabajo que estoy realizando, ya que los voy a encontrar en un único lugar. Vamos ahora sí, una vez visto qué es el almacén de datos, vamos a ver cómo se usa este almacén de datos, o en qué parte es relativo en el proceso del KDD. En esta imagen podemos ver que el proceso del KDD en general. El KDD comienza con datos, ¿verdad? Esa es la fuente del análisis de KDD. Posteriormente de esos datos se hace una selección de datos que es almacenada en el almacén de datos, ahí donde entra el almacén de datos en el proceso del KDD. Luego los datos que están en el almacén son procesados, posteriormente transformados, y esos datos transformados son los que van a servir de entrada al proceso de minería de datos, y la salida de la minería de datos va a ser patrones. Entonces, ¿qué es lo importante de notar aquí? Que la minería de datos forma parte del proceso de KDD y es una parte sumamente importante en el proceso de búsqueda de información en bases de datos, ya que la minería de datos es lo que va a generar el patrón, que va a ser evaluado e interpretado para generar como paso final y resultado es conocimiento. ¿Para qué se usa el KDD? Bueno, ya se mencionó más o menos en el proceso. Como se dijo, el KDD lo que hace es procesar, se usa para procesar grandes cantidades de datos, para identificar patrones relevantes en estos datos y para generar al final resultados que serán convertidos en conocimiento. Eso es de forma básica que es el KDD, o la búsqueda de descubrimiento, el descubrimiento de conocimiento en bases de datos. Ahora sí podemos entrar a qué es la minería de datos en sí. Podemos decir que la minería de datos, como concepto, son distintos procesos y métodos cualitativos en donde trabajamos con grandes cantidades de datos, haciendo uso o ayudándonos de herramientas como lo son las bases de datos, como son herramientas y procesos estocásticos, estadísticos, y también ayudándonos de sistemas y programas computacionales para generar información. La información es lo que se busca generar con un proceso o al llevar a cabo un proceso de minería de datos. Usando todas estas herramientas que mencioné y más, estas son algunas de las herramientas que se pueden utilizar, vamos a sacar información oculta en los datos. Y al obtener esta información oculta en los datos, entre comillas oculta, ya que se dice oculta porque está inmersa en una gran cantidad de datos, vamos a obtener como resultado final información. Esta información, al ser analizada y estudiada, me va a generar conocimiento. Eso es básicamente lo que es la minería de datos. Pero para verlo de una manera tal vez más gráfica y mucho más comprensible, podemos imaginarnos esta montaña de datos. Esta montaña está compuesta por muchos datos, ¿verdad? Podemos tener datos como, por ejemplo, nombre de una persona, dirección, trabajos, muchos aspectos, cualquier cantidad de aspectos que sean de interés para un trabajo. Estos son los datos con los que vamos a trabajar, o los que existen en esta gran montaña.
También podemos tener en esta montaña conjunta de datos, datos del tipo numérico, como por ejemplo la edad, el peso de una persona, la temperatura de un lugar, los niveles de inflación, en fin, una gran cantidad de ¿qué? De datos. Esta montaña está compuesta de datos, datos, datos y más datos. Ahora, ¿qué se desea lograr o producir con estos datos? La minería de datos lo que busca producir es información. Como hemos dicho varias veces, con esa gran cantidad de datos lo que queremos hacer es tomar, en este caso, viendo la montaña, es solo la punta, es solo un trozo de esos datos, estudiarlos, llevarlos por ciertos métodos y procesos para generar, al final, información. Entonces espero que de esta manera se pueda observar mejor o tal vez tener una mejor idea de lo que de qué es la minería de datos. Y bueno, ahora lo que vamos a pasar a continuación es ver los métodos con los cuales nos hacemos uso para poder generar esa información. Entre los métodos de la minería de datos tenemos lo que es la clasificación, el clustering, la asociación, entre otros, ya que podemos tener muchos más métodos. Pero bueno, yo voy a mencionar estos tres que tal vez sean los más utilizados y específicamente vamos a adentrarnos en lo que es el método de clustering. Clustering o cluster se puede decir que es una técnica de análisis de datos donde buscamos resolver un problema de clasificación. El objetivo que se tiene con el clustering es ordenar datos en grupos de forma que el nivel de asociación o nivel de similitud entre ellos sea fuerte. Esto lo podemos entender mejor tal vez viendo este gráfico. En este gráfico cada punto representa un dato por separado. Entonces, ¿qué hacemos en el proceso de clustering? Es agruparlos, aquellos datos que tengan un nivel de similitud o de asociación fuerte entre ellos. En este caso, tenemos, a partir de todos los datos, de todos los puntos que representan datos, generamos tres clústeres: el rojo, el azul y el verde. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, porque trabajar con tres grupos grandes de datos es más sencillo que trabajar con cada dato individual, cada punto que se encuentra en este gráfico que representa un dato individualmente. Esto nos ahorra trabajo y reduce tal vez el nivel de error que pueda existir en el momento de trabajar con grandes cantidades de datos. Vamos a ver ahora de manera global las clasificaciones del clustering y los métodos. Entre las clasificaciones tenemos la jerárquica y la no jerárquica. La clasificación jerárquica de manera general es aquella clasificación donde la clasificación resultante tiene un creciente o un número creciente de clases anidadas, mientras que la no jerárquica, la clasificación que hacemos no es anidada. Esto se puede investigar más adelante con más detalle, aquí simplemente lo estoy mencionando para tener una idea de las clasificaciones del clustering. En cuanto a los métodos, tenemos los aglomerados y los divisivos. Los aglomerados son aquellos donde vamos a tener tantas clases como objetos se tengan que clasificar, mientras que los divisivos es donde vamos a partimos de una clase formada por todos los objetos que se van dividiendo en las clases sucesivamente. Esto, como dije anteriormente, es simplemente para mencionar una manera de definición rápida de cuáles son las clasificaciones y los métodos, pero si se quiere investigar esto más a fondo, pues los invito a buscar por su propia cuenta. Esto es más general. Bueno, entonces de esta manera vimos los métodos de la minería de datos, pero como mencioné al comienzo, antes de entrarnos en el clustering, existen otros métodos de la minería de datos, otros métodos que nos permiten generar a partir de los datos el objetivo final, que es la información. Vamos ahora a ver las fases de la minería de datos. En general podemos nombrar 5 fases importantes que se llevan a cabo en un proceso de minería de datos. La primera de ellas es la selección. La selección, como lo dice su nombre, es seleccionar de los datos fuentes aquellos que son adecuados a nuestro problema. Si no partimos de una buena selección de datos, entonces lo más seguro es que nuestro resultado final sea malo o tenga algún error. Siempre es importante hacer una selección adecuada de los datos para poder pasar al siguiente paso o fase, que es el de preprocesamiento. Este paso es muy importante en lo que es la minería de datos, ya que el preprocesamiento consiste en preparar previamente los datos que fueron seleccionados para evitar que en un futuro o en el proceso de trabajar con ellos existan anomalías, evitar que existan fallas o inconsistencias o cualquier otro aspecto que a la larga puedan producir resultados pobres e incorrectos. ¿Por qué es importante hacer esto? Bueno, porque
de esta manera, al preprocesar los datos, vamos a eliminar y corregir anomalías que existan en los datos y que pueden generar posiblemente resultados con mala calidad. Entonces, al realizar el preprocesamiento, lo que voy a hacer es, no voy a asegurar que mis resultados sean buenos, pero por lo menos tengo mayor probabilidad de que los resultados que yo genere con el proceso de minería de datos tengan mayor calidad y me permitan tomar decisiones con mayor calidad, por ende. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento o este paso del preprocesamiento de los datos? Bueno, podemos nombrar la limpieza de datos, que consiste en rutinas donde vamos a llenar datos vacíos. Yo puedo tener una gran base de datos en donde existan datos vacíos o que tengan errores. Entonces lo que se busca hacer aquí es llenarlos, identificar los errores y corregir estas inconsistencias. Luego pasamos a lo que es la integración de los datos. La integración de los datos es donde vamos a combinar datos de múltiples fuentes para formar datos más coherentes. Luego pasamos a la transformación, que es donde vamos a convertir los datos a formas más apropiadas para trabajar en la minería de datos. Y por último pasamos a lo que es la reducción. La reducción es donde voy a obtener una representación más reducida de los datos, de manera que pueda minimizar la pérdida del contenido de la información. Esto es básicamente que es el preprocesamiento de los datos. ¿Y para qué sirve? Luego pasamos a la fase 3, que es el de la selección de las variables. La selección de las variables consiste en elegir los mejores atributos del problema y buscar variables independientes mediante diversos tests de sensibilidad. Esta selección de variables es lo que me permite generar patrones que son los usados para hacer modelos, que son los usados en el paso 4, conocido como la extracción del conocimiento, que es donde a partir de los patrones que generé en el paso anterior con las variables independientes, voy a poder generar un modelo que es el que me va a representar el comportamiento de los valores del problema. Este modelo es el que voy a usar en el paso final, que es la interpretación, para poder sacar conclusiones válidas. Al yo analizar y estudiar el modelo generado a partir de todos los pasos anteriores, lo que voy a poder es generar conclusiones válidas que me van a generar al final conocimiento, que es lo que información y conocimiento, que es lo que se busca, hemos dicho que se busca con la minería de datos. Entonces, bueno, en esto consisten las fases de la minería de datos. Ahora vamos a pasar, una vez hablado de qué es la minería de datos, las fases y los métodos que son ligados a ella, vamos a hablar de las aplicaciones. ¿En qué podemos usar la minería de datos en el mundo actual? Bueno, tengo que comenzar diciendo que la minería de datos se aplica a muchísimas cosas. En el mundo actual estamos rodeados de información y de datos, entonces la minería de datos va a tener vida y va a tener oportunidades de desarrollarse de muchísimas y diversas formas. Bueno, yo menciono aquí algunas, como es el marketing, el trabajo de universidades, por ejemplo, en los negocios es muy usada, en trabajos de predicción, en control de calidad, por ejemplo, y en el web mining, que vamos a entrar en él un poquito más adelante. Vamos a entrar en qué sirve aplicar la minería de datos al marketing, por ejemplo. Bueno, muchísimas compañías, tanto de calzado, de tecnología, de ropa, cualquier compañía grande o pequeña se ve beneficiada de la minería de datos, ya que a ellos les interesa saber 3 preguntas básicas: ¿quién va a comprar?, ¿dónde va a comprar?, y ¿cuándo van a comprar? Estas 3 preguntas, la respuesta me las da la minería de datos, ya que todas estas compañías tienen grandes bases de datos donde se refleja el comportamiento de sus clientes. Con estos datos, con estas grandes bases de datos, al aplicar el proceso de minería de datos, yo puedo indicar quién va a comprar el producto, cuándo lo va a comprar, dónde lo va a comprar, dónde es mejor invertir dinero en publicidad, en qué producto es mejor invertir dinero, a qué sector demográfico es mejor invertir este dinero, que es lo que les importa a estas grandes compañías. Tanto ahorrar dinero en el proceso de llevar a cabo estos análisis de consumidor, como ganar dinero. Eso es lo que más les importa a estas compañías al final: ganar dinero dando buenos productos a sus clientes. Bueno, ahora vamos a entrar en una aplicación muy importante, considero yo muy importante actualmente, que es el web mining, ya que, como sabemos, actualmente el boom web es enorme. Muchísima cantidad de personas están entrando a páginas web, el tráfico web en los últimos años, el acceso a internet en los últimos años ha crecido exponencialmente.
Entonces, ¿cómo podemos aplicar la minería de datos en la web? Bueno, como menciono yo aquí, estas 5 páginas web, Amazon, Facebook, YouTube, Google y Twitter, son grandes páginas web, grandes redes sociales también, que han tenido o tienen o acaparan tal vez la mayor cantidad de tráfico de usuarios web en la actualidad. Estas páginas, como también lo hacen las compañías que mencioné antes, estas páginas tienen bases de datos donde almacenan el comportamiento del usuario web en su página desde el momento en que entra en la página hasta el momento en que sale. A qué se dirige apenas entra a la página, qué enlaces usa primero, qué enlaces no usa, si la persona es hombre, en qué se mete, si la persona es mujer, en qué parte se mete de la página. Todo eso ellos lo van almacenando, y al llevar a cabo un proceso de minería de datos pueden atraer más personas, mantener a los que ya tienen y generar cosas nuevas, saber qué cosas nuevas, qué innovaciones podrían implementar en sus páginas web para mantener el tráfico que tienen y generar mucho más. De esta manera ellos beneficiarse. Entonces, pues de esta manera podemos ver que las aplicaciones de la minería de datos es muy extensa y se puede aplicar en muchas otras cosas que tampoco he mencionado aquí, pero ya ustedes deberían tener la idea de todo el gran campo de trabajo que tiene la minería de datos. Con esto nos lleva a nuestras ya conclusiones. Una vez visto toda esta exposición de temas y de aspectos importantes relativos a la minería de datos, podemos decir, o como dije varias veces, que actualmente en nuestro día a día tenemos grandes cantidades de datos que son descargadas a nuestro alrededor. Nosotros también descargamos información y datos desde el momento en que pasamos una tarjeta para comprar algo, o cuando nos acercamos a una tienda porque nos gusta un producto y lo estamos detallando. Todo eso son datos que las compañías que están siendo descargados a nuestro alrededor. Nosotros descargamos datos y datos son descargados de nosotros. Entonces, donde hay datos, hay información. Donde hay información se quiere buscar conocimiento. ¿Y cómo se busca este conocimiento? Bueno, hemos dicho que con la minería de datos. Por lo tanto, donde hay información, tenemos minería de datos. Y actualmente la información va creciendo. Por lo tanto, la minería de datos va creciendo de la mano de la información también. Es allí donde podemos decir que la minería de datos va a seguir creciendo a lo largo de estos años, va a seguir avanzando y desarrollándose. Es un campo de estudio de bastante trabajo y bastante beneficio para las personas que se meten en este campo. Bueno, de esta manera espero... No sé, sin aplausos, sino el cine. Chile es el único país que aplaude en el cine. ¿Por qué no tocáis? Ya despierten. Ya. ¿Alguna duda sobre lo que es la minería de datos? Me interesa sobremanera que entiendan lo que es la minería de datos, ¿cierto? Se entendió que en el fondo es extraer de muchas fuentes, ¿cierto? Para procesar y modelar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué modelos saben ustedes que se utilizan en Chile y en el mundo? ¿Cuáles son modelos predictivos o deductivos que ustedes podrían conocer por cultura general? Es que CADEM es un instrumento, como una encuesta. Ellos muestran información. La encuesta, ¿cómo? ¿Pero qué parte de Google? Google es un buscador. Es que Analytics analiza modelos y ve la asertividad. Por ejemplo, hay un modelo que es súper utilizado y que no se hizo con minería de datos, pero hace mucho tiempo. El modelo neoliberal económico, por ejemplo, de la oferta y la demanda. Ustedes han visto economía, ¿cierto? ¿Han visto la oferta y la demanda? ¿Y cómo es la oferta y la demanda? No traje plumón. ¿Cómo es la oferta y la demanda? ¿En qué sentido cómo es? ¿Cómo es el gráfico de la oferta y la demanda? ¿Alguien tiene un plumón que me preste mi pizarra? La prueba es la mayor demanda. Bajo los precios. No, No, me gusta la pizarra. Demanda sobre los precios. la menor La oferta. menor oferta. Un modelo, chiquillos, gracias. Es una abstracción de la realidad mediante datos indicados. El modelo de la oferta y la demanda, ¿cierto?
es precio, cantidad. ¿Lo habían visto Sí. este gráfico, cierto? Que dice que a mayor precio, mayor cantidad ofertada, ¿cierto? Y que a menor precio, mayor cantidad demandada. ¿Ya? Y esto es un modelo, ¿cierto? Y aquí está el punto de equilibrio y un montón de cosas. ¿Cómo creen ustedes que desarrollaron esto? Porque se dieron cuenta. Ah, si el precio sube, la gente compra menos. Ah, y aquí hay un puntito. No, volvió a subir el precio. Compra menos. Y así sucesivamente. O sea, con estadística. ¿Ah? Con estadística. Con estadística. Y así desarrollaron este modelo, ¿cierto? Ya está todo listo aquí, po. Esto es un modelo. ¿Por qué? Porque aquí no entra una batalla de los gustos y las preferencias, por ejemplo. Dejamos ceteris paribus, que dice ceteris paribus es todo lo demás se mantiene constante para poder aplicar el modelo. ¿Ya? ¿Habían escuchado esa ceteris paribus? Ceteris paribus, cuando un profe le dice, ya chiquillos, estamos haciendo tal cosa, ceteris paribus. Eso es todo lo demás se mantiene constante y analizamos solamente dos variables. Y el comportamiento de dos variables. Eso es un modelo. ¿Ya? Nosotros en el plano cartesiano, ¿cierto? Podemos desarrollar un montón de cosas con minería de datos. Y eso es más o menos lo que explicaba el video. Porque nosotros vamos a tener un montón de información, ¿cierto? Las preferencias de cualquier cosa. Y las vamos a tener esparramadas por aquí. En todo el plano cartesiano, ¿cierto? Incluso cosas negativas. ¿Cierto? Porque nos falta el que le gustan las cosas negativas, ¿cierto? ¿O no? Nos falta. Entonces, ¿qué hace la minería de datos? Analiza y busca y dice, ah, mira, pero si yo uno el puntito aquí, acá, y desarrollé un modelo. Lo desarrollé. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Vamos a aplicar al colegio la ecuación cuadrática, x cuadrado, que era más menos b a c, no me acuerdo, con una cuestión, una raíz, ¿cierto? Y eso también lo desarrollaron con un modelo y que tiene una forma más o menos así, la ecuación cuadrática, que es ahí, es un modelo, y desarrollaron una fórmula que era alrededor más menos partido 2, una cuestión así. No me acuerdo, no soy especialista en matemáticas, pero era una cosa así, que tenía el partido en 2, va, b más c, no sé qué. Si la buscan en Google, me la pueden soplar incluso, la operación cuadrática. Y eso, llegaron a eso mediante este análisis. Se dieron cuenta que cada vez que yo tenía un número elevado a 2, me iba dando estos puntos. Un punto acá y un punto acá. ¿Y por qué me daba un punto acá y un punto acá? ¿Qué tengo acá? Los negativos y los positivos. ¿Cierto? Porque yo, ¿cuánto es menos 2 al cuadrado? ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? 4. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 4. Entonces tengo, con una variable, ¿cierto? Tengo dos respuestas. O con una respuesta tengo dos variables. Y así se van desarrollando los modelos. Y eso es lo que hace la minería de datos. Y aquí es más fácil para mí explicarlo así. A lo mejor ustedes no me entendieron nada, pero para mí es más fácil que entiendan que en un plano cartesiano yo desarrollo modelos. Por ejemplo, en el marketing decía qué comprar, cómo comprar, dónde comprar. ¿Se acuerdan? Que eran 3 respuestas. Entonces yo analizo, ¿qué compra la gente? ¿Qué compra? ¿Por qué la gente se volvió loca comprando aceite? Porque subió. ¿Y qué genera que subiera la...? Es entretenido analizar eso. Ese es un tema interesante a analizar desde el punto de vista de las ventas, del marketing. ¿Ya? ¿Y por qué entra en pánico la gente? Porque le crea la tele ya, por lo demás. ¿Dónde compra la gente, cierto? ¿Por qué se generó esta psicosis por el aceite? Por la guerra. Un factor en la guerra, ¿cierto?
principales productores de maravilla. ¿Quiénes son los principales productores Ucrania. de maravilla? Ucrania. Ucrania. Y la... No sé. Ellos, pero resulta que ¿cuál es el aceite que más se consume en Chile? De oliva. En Chile. ¿Dónde lo Chile, viene el la de oliva. oliva? El de oliva se consume del barrio alto. De hecho, ¿Dónde la El aceite de la fritanga, pues chiquillos. ¿Cuál es el aceite de la fritanga? El vegetal. vegetal? ¿Y de dónde hacen el aceite vegetal? Lo hacen con maravilla. No. ¿Te apuesto que freí? Entonces, ¿alguien me puede explicar por qué la Mantequilla. gente está vuelta loca comprando aceite vegetal a 4 lucas? Porque resulta que hay un Especulación. tema técnico. El aceite de maravilla no sirve para altas temperaturas. El aceite de la fritanga, que alega la señora del carrito de los sopaipillas, los de los completos, todos alegan que ellos usan este aceite. No usan el aceite de maravilla. El aceite de oliva tampoco sirve para fritanguear. Sirve solamente para saltear, porque no es apto para altas temperaturas. Los entendidos en el aceite de oliva me pueden... ¿Sí o no? Y el aceite de oliva, Son aquí sabrosos. nosotros en Chile tenemos una gran producción de aceite de oliva. Sí, pues. Desde... Aparte, ¿quién va a freír ¿De norte a aceite sur? de oliva? Yo. No se puede. No se puede. ¿Usted fríe un aceite de oliva? ¿Usted sabe las reacciones químicas? Créelo. Para que no cree que Que yo es estoy poquito lo que inventando. le he hecho. No, saltear sí, pero freír así como echar la papa frita en el hilo. Y, ¿Ah? Por la temperatura, correcto. y hago papa rústica, ¿no? Este y el otro, el de canola sirven para freír, pero el de canola es mucho más caro. Canola no es opción porque es mucho más caro. O sea, yo ocupo Ya, entonces, ¿qué hacemos desde el punto de vista de marketing? Oh, se va a acabar el aceite. Si ustedes creen que esto pasó porque sí, no, pues fue una campaña de marketing. especulación. O sea, especulación. Especulación. Están coludidos, evidentemente, porque a mí no me hace sentido que haya subido tanto el aceite que no es la semilla de maravilla, ¿cierto? Que nosotros sabemos que es soya y un montón de otras cuestiones que en el fondo hacen que sea un aceite resistente. ¿Ya? Y que no bote tanto ácido úrico. Que el ácido úrico es dañino, correcto. Entonces, por ejemplo, el aceite de oliva a altas temperaturas hace que los alimentos expelan ácido úrico. Por eso no es recomendable freír con aceite de oliva. Usted puede, claro, saltear, echarle un poquito de oliva con mantequilla, pero no va a freír no va a echar 5 litros de aceite de oliva para freír papa, porque la hace pésimo para su salud. Si no es un tema de que, mientras más caro el aceite, más rica me quedan las papas fritas. No, eso no es así. No, eso no es así. La papa frita, ¿qué buena con el aceite vegetal? ¿O no? Entonces, a eso va el tema de la minería de datos. Por ejemplo, y el otro ejemplo que profundizaba ¿cómo se llama? El interlocutor, era el tema del web mining, ¿cierto? ¿Qué era el web mining? Y vimos este concepto. No decían ni siquiera fecha de elaboración, que iba a decir fecha de vencimiento. Web mining. La gracia que tiene buscar las cosas en internet no es tanto para el visitante, es para el dueño de la web. Porque el dueño de la web puede saber todo lo que usted hace en la web y predecir comportamientos. Es decir, si usted se metió 10 veces a la página, Se registra eso. se registra cada visita. Cada visita. Si usted entró 10, si entró 100, si entró 1000, o sea, algo quiere. Algo quiere, definitivamente. O sea, si estuviste 1000 veces mirando, independiente de que a lo mejor no tenga el poder adquisitivo, ¿cierto? Entonces, desarrollan con la visita. Si compraste, más fácil aún. Esto es lo que le gusta al cliente. Voy y hago más cosas para ir atrayendo y le voy baneando y voy tirando cuestiones. No sé si han visto que uno entra a las páginas y salen los banners que se van deslizando. Esos están dados producto de la información obtenida de las visitas.
¿Ya? Porque, por ejemplo, el que te visitó 1000 veces y no compró nada o no hizo nada, es un lead, porque algo quiere. Algo necesita o cree necesitar de ese sitio web. Por eso está constantemente visitando. Hagan el ejercicio. Entren a estas páginas de venta internacional. AliExpress, Amazon, Chain. Usted entra una vez y lo van a bombardear. Va a abrir Facebook y le va a salir a AliExpress. Va a abrir Instagram y le va a salir a AliExpress. Va a abrir un buscador de web y adivinen qué le va a salir a AliExpress. ¿Por qué? Porque te van metiendo. Oye, tú viniste para acá. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué revisaste? Porque, bueno, te van a ofrecer de hecho lo que revisaste. ¿Se entiende? Y eso es lo que hace la minería de datos. ¿Queda claro? Ya, con esta explicación entonces ustedes deberían estar en condiciones de poder hacer el trabajo número 4. ¿Ya? Ya, chiquillos. Eso va por hoy. Gracias totales. El lápiz. Muchas gracias. Vieja, sin billete y sin plata. Asucia.